quiero compartirle algo. Creo que en un aniversario no hay nada mejor que hablar de una iglesia con propósito, con gente de propósito. Definitivamente nada va a cambiar la historia. Los programas son lindos, las evidencias y todo lo que se pueda hacer dentro de una congregación es lindo, pero no hay nada más extraordinario que una iglesia tenga propósito y que camine en ese propósito que Dios le dio. Cuando esta iglesia nació en el corazón de Dios, ¿cuántos creen que esta iglesia nació en el corazón de Dios? Porque yo le voy a decir algo, aquí solo de allá, me voy para allá, porque solo aquellos dijeron amén. ¿Cuántos acá creen que esta iglesia nació de Dios? Sí, está conectado acá conmigo. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos acá creen que esta iglesia nació del corazón de Dios? Muy bien. ¿Sabe? Porque si usted cree lo contrario, usted definitivamente está en un club social. Si usted no cree que esta es una iglesia y que no nació de Dios, definitivamente usted no está en un lugar donde la vida de Dios pueda ser revelada, donde la vida de Cristo pueda ser manifestada. Pero hasta donde yo veo esta noche y lo que puedo percibir en mi corazón, esta iglesia nació de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque las iglesias no se abren porque no son pulperías. Las iglesias no se abren porque no son tiendas. Las iglesias no se abren porque no son puestos del mercado. Las iglesias nacen del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una iglesia nace del Espíritu de Dios, tiene la vida de Dios, tiene la vida del Espíritu Santo, tiene la vida de la palabra, y entonces los que vamos y somos parte de ella, porque no solo se trata de ir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. Qué callado se quedó, Dios mío. Hasta miedo da ese silencio. Me subió un escalofrío y no es el frío. Repito, cuando una iglesia nace de Dios, la misma iglesia puede entender esta verdad espiritual, que no se trata solamente de ir a la iglesia, sino que se trata de ser la iglesia. Pero también no solo se trata de ir y de ser, también se trata de hacer iglesia. Estas tres acciones, estos tres principios tienen que ver con el propósito de una iglesia verdadera que nació de Dios, que nació del Espíritu Santo. Por eso es que cuando una iglesia nace de Dios, nace del Espíritu, y cada hermano, cada cristiano, cada creyente decide ser la iglesia, ir a la iglesia y hacer a iglesia, puede pasar de todo. Pueden suceder pruebas, pueden venir luchas, puede ser estremecida la iglesia, pueden incluso haber transiciones, movimientos, pero la iglesia nunca desaparece, porque lo que nace de Dios no puede desaparecer por ninguna circunstancia en esta tierra. Por eso es que usted está aquí esta noche. Porque más allá de las pruebas, más allá de las transiciones, más allá de lo que usted puede sentir o percibir, esto no se trata de voluntad humana. Esto se trata de una iglesia que nació para ser iglesia, de una iglesia que viene a la iglesia, de una iglesia que hace iglesia, y que pase lo que pase, se va a mantener activa en el propósito de Dios. Por eso es que esta noche el tema es una iglesia con propósito, con gente de propósito. Si usted no tiene propósito, si usted no ha encontrado la razón y el propósito del por qué está en este lugar, definitivamente usted está en el lugar equivocado. Usted no ha entendido de qué se trata el reino, porque en el reino de Dios yo soy atraído, yo soy movido a una comunidad donde Dios me inserta en esa comunidad. Conozco personas que fueron salvados, perdonados, lavados, están siendo restaurados y regenerados por Dios, para que yo sea parte de esa comunidad y reciba una tarea, un propósito, una asignación que me indica que yo estoy en este lugar para hacer algo que va a glorificar a Dios en el lugar donde Él me puso. Por eso la pregunta en esta noche es: ¿usted entiende
que esta es una iglesia con propósito? ¿Y puede entender que usted debe ser un cristiano de propósito? ¿Y puede entender que esto se trata de venir a la iglesia? ¿A cuántos acá les gusta venir a la iglesia? ¿A cuántos acá les gusta ser la iglesia? ¿Y a cuántos acá están haciendo iglesia? De hecho, a los que vi, a las chicas, a las niñas que vi danzar, a los hermanos que vi ministrar, a los que organizaron la comida, la reunión, decoraron, invitaron, llamaron, a los que oran, interceden, evangelizan, ayunan, esos están haciendo iglesia. Esos ya entendieron su propósito. Porque a la iglesia no venimos solamente de guapos. Yo tuve que aprender eso. Yo tuve que no se trataba de ser el guapo de la iglesia. Cuando me miraba en el espejo me traicionaba el espejo. Decía, uy Dago, qué guapo estás. Pero el Espíritu me tuvo que decir, esto no se trata de ser el guapo de la iglesia. Se trata de ser el más útil para Dios dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que le viniste a entregar a Dios? ¿Qué es lo que le viniste a entregar, a ofrendar al Señor a partir del descubrimiento del propósito que estás haciendo? Por eso hoy le quiero compartir algo poderoso, brevemente. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, versículo 17. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Mire qué lindo, lo voy a ir leyendo mientras aparece en la pantalla o usted lo encuentra en su teléfono. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahí termina, no voy a seguir. Porque solo ese versículo nos enseña lo que es una iglesia con propósito. Mire qué poderoso, porque yo encuentro algunos verbos interesantes. El primero de ellos dice edificaban. Regresemos un poquito atrás. El Señor dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban y los que trabajaban. Diga conmigo edificar. Diga conmigo acarrear. Diga conmigo cargar. Diga conmigo trabajar. Eso es lo que hace una iglesia con propósito. Eso es lo que Dios le revela. Le está hablando a visión Jesús. Le paera el Señor en esta noche. ¿Querés ser una iglesia con propósito? ¿Sí? ¿Querés ser gente de propósito? Empezá a edificar. Diga conmigo, edificar. Cuando venimos y entendemos el propósito, descubrimos que estamos en la iglesia para edificar, no para derribar. Que estamos para levantar. Edificar tiene que ver con construir. Edificar tiene que ver con reparar. Edificar tiene que ver con reformar algo que se cayó. Cuando Nehemías estaba en la zona de comodidad, iglesia, era el copero del rey, ganaba mucho dinero, le estaba yendo súper bien y de repente escuchó que allá en su pueblo los muros habían sido derribados y que su ciudad amada no estaba protegida porque los muros habían caído. Y entonces va y habla con el rey y le dice, yo debo ir. Eso hace una gente con propósito dentro de la iglesia. Ven una necesidad y la necesidad los convierte en líderes. ¿Alguien dice amén a eso acá? Hay gente que está diciendo, ay, ¿y por qué el pastor no me nombra líder? ¿Y por qué el pastor no me tira la unción? Me pega la patada santa, el empujón espiritual y me convierte en un líder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los líderes no nacen del nombramiento. Los líderes nacen de la necesidad y se convierten en una respuesta espiritual. ¿Alguien escuchó eso acá? O sea, yo miro gente viendo necesidades, pero el pastor no me ha dicho nada. El anciano no me ha dicho nada. El pastor Santos no me ha llamado de San Pedro para decirme algo. No, esto no es así. No, los líderes no nacen del nombramiento. Los líderes nacen de una necesidad espiritual y se convierten en una respuesta de Dios. ¿Sabe cuál es mi lema? ¿Sabe qué ha hecho que yo en algún momento me convierta en bendición para alguien alguna vez?
Porque yo cada mañana que me levanto, una de las primeras oraciones que yo hago cuando me levanto y me estoy preparando para empezar mi día de actividades, siempre le digo al Señor esta oración: Señor, este día quiero ser la respuesta de la oración de alguien. ¿Alguien escuchó eso acá? Pero hay gente que se levanta y dice: Señor, este día quiero ser el tropiezo de alguien. No te levantes para ser el tropiezo, la piedra de tropiezo de alguien. No te levantes para ser el que estorba la fe de alguien, el crecimiento de alguien, la vida espiritual de alguien. Levántate cada día. Eso hace una iglesia con propósito. Eso hace la gente de propósito. Se levantan para hacer respuesta. Se levantan para hacer solución. Y Nehemías escuchó que el pueblo de Israel, que Jerusalén estaba en oprobio, que los muros habían sido derribados. Así que sale de su zona de comodidad. Sale de su zona de comodidad. Muchas veces vamos a tener que ser movidos de la zona de comodidad, iglesia. ¿Cuántos están cómodos esta noche? ¿Verdad que es lindo estar cómodo? Dice: estoy relax, piña colada, sol, playa, arena, mar, Farruco echándose una rola. Hola. Comodidad plus. Pero qué poderoso cuando Dios te dice: ¿sabes qué? Yo no te quiero dentro de la comodidad, porque la comodidad te hace ocioso, porque lo ocioso, el ocio es peligroso, iglesia. ¿Se acuerda usted de David? Dice: y en los días que los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa, se quedó en el palacio y salió a la azotea con una piña colada, una bata playera, y se puso en su silla de playa, ahí terracita, a tomar el sol, y vio a Betsabé allá abajo bañándose, y ya usted conoce la historia. Toda la crisis que se le armó al rey David por no haber ido a la guerra, por haberse quedado dentro del ocio, de la pereza. Iglesia, este día yo tengo que decirle a usted eso esta noche: una iglesia con propósito, con gente de propósito, no se acomoda, no se relaja, no se adapta, no se vuelve perezosa. Siempre está buscando una asignación para glorificar a Dios. Siempre le está preguntando a Dios, a los pastores: ¿qué tengo que hacer ahora? Dígame, asígneme, delégueme, dígame a dónde voy, mándeme, envíeme. Y muchos de nosotros hemos tenido alguna vez que salir de esa zona de confort. Le acaba de decir a usted el pastor Santos que yo estoy en medio de una actividad importantísima con nuestra iglesia en San Pedro. Y yo pude haberme quedado allá. No estaba en relax, en comodidad, pero ya estaba en una asignación. Y en medio de esa asignación decidí venirme para compartir con ustedes esta verdad eterna que espero sea liberadora, sea poderosa, para convertirlo a usted en esa iglesia poderosa que trasciende y que logra lejos el propósito de Dios. Nadie aplaude a un pez por nadar. Yo nunca he visto a nadie pararse a la orilla de un río y ver nadar a un chunte, a un bagre, y ¡ay, qué lindo nada! Lo dejé chiquito. No, si para eso fue creado, para nadar. Es normal que nade. Nadie te va a aplaudir por ser un cristiano normal. Hola. Nadie te va a aplaudir. Escúchame, el infierno no se estremece con cristianitos normales. El infierno se estremece con cristianos llenos de gloria, de unción, de autoridad, de propósito para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Yo oigo que la Biblia dice, que el Señor dice: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Esta es mi iglesia, mi poder está en ella, mi autoridad está en ella, mi unción está en ella, mi revelación está en ella. El infierno nunca podrá contra ella. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos relax, evangelio light. Estamos siendo cristianos normales, tan normales que a veces nos parecemos a los del mundo. Mire, el diablo es demasiado inteligente para atacar a la iglesia y el evangelio. ¿Sabe qué hizo? Mejor creó un evangelio parecido al verdadero y así logró engañar un montón.
La normalidad no te va a hacer trascender. La normalidad no te va a hacer experimentar la gloria, la gracia y el propósito que Dios tiene para vos. La normalidad, salir de la normalidad, es hacer lo que hizo Nehemías. Dijo: me voy, estoy ganando buen billete aquí. Aló, el rey con el rey, soy el copero del rey, tengo todos los privilegios, pero me voy, porque estar aquí es estar dentro de la normalidad, pero estar allá edificando, levantando los muros, es entrar en el propósito de Dios, en la tarea de Dios, y eso me va a ser importante, relevante y trascender contra todo lo que pueda venir. Por eso es que me encanta. Pónganme el versículo otra vez. Digan conmigo: edificar. Miren lo que dice ahí: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban y los que trabajaban. Vuélvelo a decir conmigo, diga: edificar, acarrear, cargar y trabajar. ¿Sabe qué es acarrear? ¿Alguien acá sabe qué es acarrear? Transportar, calidad. Gracias, hermano. Transportar. ¿Cuántos acá tienen carro? ¿A cuánta gente estás transportando al Señor en tu carro? Me estoy poniendo literal nada más. Literal, porque hay gente: Señor, dame un carro, yo quiero esa trocona mamalona, quiero yo. Y el Señor dice: ¿y para qué la querés? Ay, para poner los corridos perrones y andar por todo el epaera, gracias y todo. Dice el Señor: no, te equivocaste, ese no es el propósito correcto. No, pedime la troca mamalona pero decime que la vas a usar para mi gloria, que la vas a usar para transportar a otros al propósito. Decime que tu vida va a ser un medio de transporte para llevar a un montón al propósito, y entonces yo voy a empezar a bendecirte. ¿Cuántos acá quieren la bendición de Dios? Escúchame, la bendición no llega si no tiene un destino de propósito. Hay gente pidiéndole cosas a Dios, pero no le ha dicho qué va a hacer con ellas. No le ha dicho de qué manera lo va a glorificar. No le ha dicho de qué manera lo va a honrar con eso. Todo lo que está destinado a honrar a Dios es prosperado. Sí, todo lo que glorifica a Dios es llevado a otro nivel. Y dice que los que servían, dice que edificaban y acarreaban. Pero ¿cuál es el tercer verbo? ¿Cuál es el tercer verbo? Denme otra vez el versículo. Se nos gasta, ¿verdad? El versículo. Pónganlo el versículo, porque dice acarreaban. ¿Y cuál es el otro versículo? Cargaban. Diga conmigo: cargar. ¿Sabe usted la carga que representa el ministerio en la vida de los pastores? Aquí habemos 3 pastores, no sé si hay alguno más, pero allá está el pastor Santos y la pastora Zaira. Aquí están los pastores Selvin y Sheila. Yo, que no traje a mi esposa, ¿verdad? Soy casado, pero no la traje. No pudo venir y está encargada ya. Pero ¿sabe la carga? Y qué lindo, porque cuando vi el verbo cargar, dije yo: los pastores necesitamos gente que nos ayude a cargar y no que sean una carga. Hola. Mira, me encantó una figura que vi el otro día en internet, en Facebook, a un grupo de soldados saliendo de zona de combate con sus armas y todo, y esta foto es real, es de la guerra de Vietnam. Pero lo que llama la atención en esa foto que vi yo es que un soldado lleva un burro aquí en el lomo, lo lleva cargado, iglesia. Y la foto, y qué interesante esa foto. ¿Qué hace ese soldado con ese burro en el lomo? Que yo no puedo evitar. Y luego dice la leyenda, dice que en la guerra de Vietnam había campos minados. Y cuando los soldados iban avanzando en la conquista del territorio, iban limpiando las zonas de bombas, de minas. El problema era que aparecían burros de la nada y se empezaban a parar en las minas, explotaban y no solo mataban al burro, sino que mataban a soldados. Y entonces, qué interesante figura, qué interesante revelación me dio el Señor, porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Dios te quiere esta noche que aprendas a cargar incluso a los burros para que no hagan detonar minas y destruyan el propósito de otros en el plan de Dios. Ustedes, hay algunas hermanas acá, viera cómo he cargado al burro yo, pastor. Llevo años cargándolo. Ay, viera, pastor, cómo he cargado
a mi hijo por años desde que nació. No quiere nada, dijo ese muchacho. Sígalo cargando, porque si se llega a parar en una mina, ya sabe lo que puede pasar. Por eso es que hay un llamado poderoso. Acá dice, y a los que cargaban, Dios no quiere que usted se cargue la vida, pero sí quiere que aprenda a soportar la carga del llamado, el privilegio de servir en el ministerio. Dios bendiga a los que sirven en esta iglesia. Dios los prospere por servir en el reino, porque están ayudando a cargar, están ayudando a llevar el propósito. Y le voy a poner algo más espiritual, olvídese del burro, pero dice la Biblia que cuando Dios diseñó el arca, estoy por terminar, iglesia, cuando Dios diseñó el arca y le dio todo el guión, el libreto a Moisés, cómo iba a ser, dice que le dijo que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, debía ser cargada por 4 sacerdotes. Y esos 4 sacerdotes se preparaban, se santificaban, y los 4 se ponían en un extremo y cargaban la presencia de Dios, que a donde sea que iba, llevaba poder, llevaba gloria, llevaba libertad, llevaba bendición para el pueblo. ¿Cuántos acá tienen hombros sacerdotales para cargar el propósito de Dios de esta casa? ¿Cuántos acá tienen hombros de sacerdote, tienen hombros de Dios para caminar con el peso, pero también con el privilegio? Hay una gran diferencia entre una carga y un privilegio, porque para los soldados en Vietnam, cargar el burro era una carga, pero para los sacerdotes cargar el arca era un privilegio. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir acá? Nunca menosprecies un privilegio. Hay pastores que no puedo. Tengo que ver el cartel de los sapos, pastor. Hay pastores que hay mucho trabajo. Salí reventado del lomo y usted me quiere poner a cargar. No, nunca menosprecies un privilegio, porque en ese privilegio está tu bendición. Porque en ese privilegio está, escúchame, la autoridad. En ese privilegio está asentada toda la gracia y el favor de Dios para tu vida. Nunca menosprecies un privilegio. ¿Sabe cuántas veces yo he ido a la iglesia y me ha tocado pararme y predicar un mensaje inspiracional a la iglesia? Como decía el pastor Santos ahorita mientras hablaba de los pastores Selvin y Sheila, nos toca a veces hablar de esperanza y nosotros ya perdimos la esperanza. Nos toca hablar de fe y ya no tenemos fe. Nos toca hablar de vida y nos estamos muriendo. Pero ¿sabe qué? No hay nada más poderoso. Hay una gloria poderosa de Dios en los que pueden vencer sus circunstancias y ofrecerle a Dios el hombro de su vida para seguir cargando el propósito. A eso lo va a bendecir Dios. Por eso este día, para ir cerrando, hoy sí no se me fue el versículo. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban. Diga conmigo, trabajo. Diga conmigo, trabajar. ¿Cuántos acá trabajan en algún lugar? Tienda, farmacia, negocio, proyecto. Sí, ¿verdad que todos? Y si no trabajamos, ¿qué pasa, iglesia? No comemos. Pero usted se ha fijado en algo interesante. Cómo sobredimensionamos el trabajo de los hombres y a veces menospreciamos el trabajo de Dios. Al trabajo allá, con ese jefe ogro, cara de simio, aquí no está, por supuesto. Llegamos temprano, marcamos tarjeta. Sí, jefecito, ¿qué va a querer, jefecito? ¿Le traigo café, jefecito? ¿Y cuántas veces le has preguntado al pastor: pastor, ¿necesita algo? ¿Quiere que le traiga algo, pastor? ¿No será que hemos sobredimensionado el trabajo de los hombres y hemos menospreciado el trabajo de Dios? Esta noche, iglesia, yo no solo quiero hacerlo enojar o hacerlo reír. No solamente quiero incomodarlo, quiero sacarlo de su zona de confort. Esta noche usted tiene que salir de este lugar diciendo: hoy pongo todas mis energías, todos mis recursos para la gloria de Dios, para servir al reino, para trabajar por mi iglesia, porque yo soy gente de propósito y mi iglesia es una iglesia con propósito. Dice: trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, mire, aquí con una mano
poniendo el bloque, la mezcla. Y en esta, la espada, hermano. Y en esta, la espada. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hacían eso? A mí me impactan dos cosas aquí. Si tenían espada en la mano es porque había oposición. Si tenían espada en la mano es porque había un enemigo. Si tenían espada en la mano es porque había riesgo de alguna manera. Se estaban enfrentando a algo. Pero ¿sabe qué me llama la atención a mí? Que entre el ataque, el riesgo, la crisis, los enemigos y la oposición nunca dejaron de trabajar. Nunca dejaron de honrar a Dios. Nunca se rindieron en el propósito. Usted ha visto gente que por un medio ataque, por una medio gripe de pollo, ay, pastor, me muero, ya no voy. Ponga otro al privilegio, que otro cante, pastor, que otro arregle la... O sea, explico, esos enemigos allí amenazándoles y ellos con la espada en la mano, en una mano y con la otra, la obra nunca se detuvo. Escúchame, con gente que se desenfoca por cualquier ataque, no se puede edificar reino. No se puede hacer iglesia, pero con gente que mantiene su enfoque, que mantiene su propósito, que mantiene su fe, se logran grandes cosas, iglesia. Yo oro en esta noche para que no se detenga el plan eterno de Dios para esta iglesia, para que no se detenga el propósito de Dios en esta iglesia, para que a pesar de los ataques vengas acá a este lugar y digas: sí, el diablo me atacó, pero no me voy a detener porque hay una tarea en donde voy a tener victoria y en donde Dios será glorificado. Sí, me dio el virus, me enfermé, pero yo seguí adelante, yo seguí adorando, yo seguí sirviendo, yo seguí haciendo lo que me encomendaron para Dios, porque a mí no me detiene nada, con la mano, con la espada en una mano y con la otra glorificando a Dios. ¿Alguien dice amén a eso acá hoy? Por eso es poderoso esta noche. Dice, y en la otra tenían la espada. ¿Y sabe qué pasó? Termino con esto. En medio de ataque, en medio de vergüenza, en medio de señalamiento, con una espada en la mano, todos trabajaban, cargaban, acarreaban y edificaban. ¿Y sabe qué pasó? Construyeron el muro, cumplieron la meta, lograron hacer historia y hoy Dios los usa. Dios usa a esa gente para darnos testimonio de lo que es una iglesia con propósito, con gente de propósito. Póngase de pie en esta noche. Yo sé que tiene hambre, hasta serio me queda viendo, pero yo tengo que orar.